Nos hemos venido hasta el sitio donde hemos dicho que íbamos a venir en el programa, hasta Castillos Fríos, que es uno de los lugares más bonitos de Orea, con nuestro geólogo de cabecera, José Antonio Martínez, del grupo de Geoparques de Molina de Aragón. Eso es. ¿Y por qué nos hemos venido aquí? Lo hemos dicho antes en el programa, porque queremos que nos diga cómo hablan las rocas. Y este es un buen sitio para que nos lo cuentes. Lo que nos cuentan las rocas. ¿Qué nos dicen las rocas? Eso es un lugar que por sí solo tiene unas formas mágicas, espectaculares. La panorámica y el emplazamiento, bueno, es increíble, pero además, si estas rocas hablaran, nos contarían 450 millones de años de la historia de la Tierra. 450 millones de años. Que se dice pronto. Estas rocas, hace toda esa barbaridad de tiempo, eran arena en unas playas de unos antiguos continentes, que no son los actuales, que estaban además en el hemisferio sur. Cuando todos los continentes se reunieron para formar Pangea que sabemos lo que es por el movimiento de los continentes, y se agruparon en uno solo, aquellos granos de arena de aquellas playas quedaron justo en medio de toda la colisión es una forma, vamos, geológicamente hablando, todo muy lento, pero a lo largo de mucho tiempo. Quedaron atrapados entre los continentes, sufrieron tanta presión y tanta temperatura que se elevaron y se convirtieron en la roca que vemos ahora, una roca que se llama cuarcita, que es durísima precisamente por la enorme presión y la gran temperatura que sufrió cuando quedaron atrapadas entre los continentes que formaron Pangea. Esto que nos estás contando es algo maravilloso, es como fantástico. O sea, esta piedra, para ir recapitulando, esta piedra es cuarcita. Es cuarcita, es una piedra muy dura. ¿Y viene de cuál es el origen, para ir recapitulando un poco? Porque me parece algo tan increíble. Granos de arena de cuarzo que han estado sometidos a tanta presión y tanta temperatura por ese choque de los continentes, que se han fundido, se han endurecido hasta formar una roca compacta, masiva, durísima. Como viene del cuarzo, de granos de cuarzo, en geología se conoce como cuarcita. A esa transformación que sufren los granos de cuarzo en geología se llama metamorfismo. Y por eso esta es una roca metamórfica. Pero bueno, esto solamente es el primer episodio que nos podría contar esta roca. ¿Y el segundo cuál sería? ¿Cuál sería el segundo? Estas rocas formaron montañas cuando hace 300 millones de años, como os decía, todos los continentes estaban reunidos formando Pangea. Esta roca formaba las montañas de Pangea. Y a partir de ahí se fue erosionando y fue generando otras rocas que tenemos por aquí alrededor. Se fue erosionando tanto que volvió, después de estar elevada a mucha altitud, volvió otra vez a descender por erosión hasta el nivel del mar. Luego volvió a emerger otra vez. Efectivamente, cuando Pangea se divide en los continentes actuales, es que es una de las claves de este geoparque, de Orea y de toda la comarca, que cuando los continentes se reúnen para formar Pangea, nos coge en medio y tenemos registrado el evento en las rocas. ¿Cuándo sucedió? Cuando sucedió, a mitad de la era primaria, en un periodo que se llama Carbonífero, hace unos 300 y pico millones de años, 350, es que... Pero ahí no había nadie en la Tierra. Estaban los predecesores de los dinosaurios, ya había reptiles. El Carbonífero es una época muy interesante, porque fue una época en la que la atmósfera era más cálida que actualmente y sobre todo tenía más oxígeno. Y eso hizo que las plantas adquirieran tamaños mayores que los actuales. De sus restos ahora se transformaron en carbón. Sus restos, se llama carbonífero por eso. El carbón que se aprovecha en el centro de Europa proviene de aquellas vegetaciones. Pero es que además los insectos también adquirieron tamaños. Había libélulas que cuentan que llegaron a medir casi 1 metro. Dios mío, pero nos estás contando una película de terror o de ciencia ficción, Todos esos detalles de la historia de la Tierra, que es apasionante, se han descubierto a partir de estudiar rocas como esta.
y los fósiles que contienen algunas veces. Claro, entonces Pangea era todo Toda se la llamaba Tierra. Pangea, ¿no? Solo Toda la había Tierra se llamaba Pangea. un solo continente. Cuando Pangea se divide en los continentes actuales, adivina por dónde se fragmenta. ¿Por dónde? Justo por aquí. Por Orea. Bueno, por España es una zona muy amplia, es una zona, pero aquí en Orea y aquí en el Geoparque tenemos rasgos de esa fragmentación de los continentes. En ese momento, ¿En qué lo notas? en ese momento lo que ocurre es que la superficie de la Tierra, que las montañas que se habían formado previamente ya habían sido arrasadas por la erosión, se hunde y se forma como un gran valle que cruza Pangea de un extremo a otro, un valle enorme, y hacia ese valle, aunque el clima es desértico, también muy árido, en los desiertos de vez en cuando hay una tormenta, y cuanto más extremado es el desierto, las tormentas son más torrenciales. Cada vez que había una tormenta se erosionaban estas rocas y iban formando depósitos en las zonas bajas de ese valle. Así es como se han formado no estas rocas son como el área madre de esos sedimentos, pero de esa manera se formó la otra ciudad encantada que hay en Orea, que son las Peñarrubias. Son sedimentos formados a partir de estas rocas en este episodio de la historia de la Tierra. En ese momento éramos una zona, no estábamos a 1700 metros, que estaremos ahora, éramos una zona deprimida, la zona más deprimida del relieve. No había nada, no había vegetación, no había árboles. Era no había... un desierto. Esos sedimentos que forman las Peñarrubias tienen unos rasgos que delatan que era un desierto tremendamente árido y tremendamente extremo. Pero ojo, en todo Pangea, en todo el interior de Pangea, se crearon unas condiciones desérticas muy áridas. Las faunas, los animales que dominaban la Tierra antes de este episodio, todos dependían del agua para reproducirse. Insectos, peces, anfibios, todos ponen sus huevos en el agua. Cuando de repente se encontraron una zona tan extensa como Pangea sin una gota de agua, tuvieron que evolucionar para poder reproducirse en esas condiciones tan áridas. Alguno de los anfibios pensó que si ponía su huevo en lugar de en agua, y rodeado de esa especie de gelatina, lo ponía rodeado de un caparazón que mantuviera la humedad en su interior, ese embrión podría ser viable en condiciones áridas. Estamos hablando de los huevos de los reptiles, lo que supuso la extinción de una extinción terrible. Murieron el 90% de las especies que había, porque dependían del agua. Fue el impulso evolutivo para que evolucionaran los reptiles, y por eso a partir de este momento son los reptiles los que dominan la Tierra. ¿Qué más nos cuentan estas rocas? Hemos hablado de un episodio que ocurrió cuando se formaron originalmente hace más de 400 millones de años. Hemos hablado de otro evento de la historia de la Tierra importante, las condiciones de vida en Pangea y la fragmentación de Pangea en los continentes actuales, que ocurrió hace entre 250 y 300 millones de años. Pero en ese momento, como te decía, éramos una zona deprimida. Y ahora te preguntarás, pero ¿cómo hemos llegado a la altura que tenemos ahora? Cuando los continentes se mueven, como sabes, por las corrientes del interior de la Tierra, la corteza de la Tierra está dividida en diferentes placas que los arrastran, y en un momento dado, todo el continente africano comenzó a moverse en dirección hacia el norte y a colisionar, otra vez lo de colisionar a la velocidad a la que crecen nuestras uñas, muy lentamente, colisionó contra la zona de Europa, contra la zona de América del Norte, que estaban juntas entonces, y ese choque de los continentes fue el que provocó que toda esta zona se elevara hasta adquirir la altura que tiene ahora. Que es otro episodio muy interesante, y los detalles de cómo se produjo esa elevación también los podemos conocer estudiando estas rocas. Y ahora siguen pasando cosas. Tú ves que cuando ves estas rocas ves que siguen pasando cosas ahora. Pues ahora lo más evidente que podemos ver
yo casi podríamos considerarlo el último episodio geológico que nos cuentan estas rocas, es el modo en que están erosionadas. Y ese modo en que están erosionadas está relacionado con las condiciones de las glaciaciones que ha habido recientemente. Y algunas acumulaciones de rocas que hay, como el río de Piedras de Orea, son fragmentos de estas rocas, y el modo en que se han acumulado nos habla de las condiciones climáticas. Ya no estamos hablando de millones de años, bueno, tal vez de unas decenas de miles de años, que en geología es como un episodio muy reciente. Muy reciente, ¿no? Eso es. O sea, lo más reciente en geología, ¿a cuánto tiempo nos estamos refiriendo? Existen, en geología en general, sí, existen fenómenos geológicos efímeros que llaman, que se produce cada vez que cae una tormenta. Estos arrastres de piedras y de tierra que se producen en las carreteras, que hay que limpiarlos, esos son fenómenos geológicos realmente. Cuando te comentaba que en Pangea había tormentas y arrastraban sedimentos y se depositaban, lo hacían del mismo modo que cada vez que hay una tormenta ahora se forman esos arrastres. Lo que pasa es que estos arrastres actualmente, cuando se producen en las calles de un pueblo, pues se limpian rápidamente. En tiempos geológicos iban quedando allí a veces durante millones de años, se iban acumulando. Bueno, y entonces el tema de los geoparques, claro, que era lo que hemos estado hablando en el programa, es una forma de que la gente descubra esto y se fomente el turismo a partir de lo que dicen y lo que hablan las rocas, ¿no? Es como nutrir el patrimonio natural y cultural con ese sustrato, esa base que le proporciona la geología. Porque luego, estudiando cada lugar en concreto, te das cuenta que las condiciones geológicas, los paisajes, el tipo de roca, determinan los modos de vida, el aprovechamiento de los recursos que ha hecho la gente, que han hecho las comunidades humanas que los han habitado, y sus modos de vida y su economía. Marta hablaba esta mañana de minas de hierro. Hay también una fábrica de vidrio aquí. Todos son aprovechamientos que se han hecho de los recursos que ha proporcionado la geología, y ayudan a entender por qué el ser humano ha vivido de determinada forma en cada lugar. Entonces, si explicamos, por ejemplo, la celtiberia, pero le añadimos por qué disponían de determinados recursos que fueron los que aprovecharon para lograr su modo de vida, al final el discurso se enriquece. Y podemos, y como os decía esta mañana, aunque no tenemos una catedral gótica, sí podemos lograr un patrimonio tremendamente interesante y que sea un motor para el turismo y sea un motor de desarrollo. Esta zona es especialmente interesante, ¿no? Toda la comarca de Molina de Aragón, ¿verdad? Como te decía, geológicamente nos cuenta muchísimos episodios de la historia de la Tierra, pero es que también está habitada desde la Edad del Bronce, y desde la Edad del Bronce, antiguamente, los modos de vida estaban mucho más condicionados por los recursos geológicos, por el clima, por el relieve. Entonces, cuando lo estudias todo en conjunto, desde un enfoque holístico, que nos gusta decir en el geoparque, al final descubres que es interesantísimo y que desde luego puede ser un recurso turístico de primera categoría. José Antonio Martínez, esto es lo que nos ha contado hoy en Castillos Fríos, distinto a lo que hemos visto otras veces, porque él nos ha dado una nueva mirada sobre este paraje tan bonito, tan emblemático de Orea, los Castillos Fríos, y esta vez con lo que dicen las rocas y con lo que nos cuentan las rocas de Castillos Fríos. Gracias, José Antonio. Un placer, gracias a vosotros, y estamos encantados de que nos deis esta difusión. Desde el Geoparque.